título Comparación de dietas microalgales triespecíficas como promotores del crecimiento de Mytilus gallo provincialis en criadero. Realizado por Miñambres, Álvarez, Azar, Pita, Pérez, Costas y Presa. Y presenta a Pablo Presa. Buenos días a todos, soy Pablo Presa, como comentó la compañera. Voy a presentar el trabajo Comparación de dietas microalgales triespecíficas como promotores de crecimiento en Mytilus gallo provincialis en criadero. Es una investigación híbrida. En el grupo hay algún fisiólogo, algún nutricionista, técnicos que trabajan en producción de microalgas. El resto somos genetistas, entonces diréis, ¿qué hacen los genetistas investigando en temas de nutrición, verdad? Os comento y os justifico exactamente por qué hemos hecho este trabajo. El interés era sobre todo económico, puesto que queríamos producir semilla de mejillón al menor coste posible. Y la cuestión fue, ¿qué dieta utilizamos? Alimentar semilla de mejillón al coste sin pérdida de condición, es decir, poder sacar un stock de semilla al parque al menor coste posible, se justifica puesto que estamos haciendo desarrollos técnicos con nuevos sustratos para fijación de semilla. Estamos haciendo estudios de densidades óptimas de semilla en cuerdas, el mantenimiento de progenies a largo plazo en programas de mejora genética. Tenemos un programa de mejora clásica en mejillón y el acondicionamiento de reproductores en criadero. Para todo ello necesitamos alimentar en criadero. Entonces nuestra primera pregunta fue ¿cómo diseñar una dieta fácil, barata y eficiente en mejillón? Vamos a ver un poquito y brevemente lo que sabemos o lo que sabíamos en aquel entonces cuando empezamos hace unos meses esta experiencia. Las cepas comúnmente utilizadas en criadero para moluscos son de dos tipos, flagelados y diatomeas. A veces también se incluye zooplancton, pero vamos a hablar solamente de fito. Entre los flagelados está Tetraselmis, Dunaliella, Isocrisis galvana, Isocrisis Pavlova, etcétera, etcétera. Las conocéis perfectamente. Y quiero centrar la atención en los que tienen mayor valor nutritivo. Se piensa que Dunaliella, por parte de los flagelados, y Phaeodactylum, por parte de las diatomeas, son los más pobres, menos composición en ácidos grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Chaetoceros es una especie que se está utilizando en muchísimas criaderos de Asia, de Europa, de América, y es una interrogante en la alimentación de mejillón. Vamos a comparar, entonces, mientras los flagelados se utilizan en dietas básicas, basales, las diatomeas, pues hay que ser un poco más selectivos, son más difíciles de cultivar y puede repercutir en los gastos, en los costes de la producción. Vamos a comparar aquí brevemente, en esta tablita extraída de la FAO, las características nutricionales de Chaetoceros y Phaeodactylum. Como vemos, el PUFA más importante, el 25 omega 3, está presente en Chaetoceros, mientras que Phaeodactylum solamente tiene trazas. Bueno, cuando se han probado estas especies en juveniles de ostra, por ejemplo, Phaeodactylum se ha visto que es bajísimo valor nutritivo para ostra, pero sin embargo es muy bueno para juveniles de ostra y para juveniles de mejillón. Hay una gran incertidumbre sobre el valor de Chaetoceros. Vamos a ver entonces cómo los laboratorios utilizan preferentemente dietas combinadas microalgales para compensar las carencias en ácidos grasos esenciales que tienen determinadas cepas. ¿Qué sabemos de estas dos cepas? Bueno, vamos a atender a criterios de edad del ciclo vital a quien va destinada la dieta, la calidad nutricional de esa cepa y la facilidad de producción de la cepa. Esos tres factores son los criterios que vamos a utilizar para elegir las cepas de la dieta multialgal. De Phaeodactylum y de Chaetoceros sabemos lo siguiente, que en cuanto a aplicación, el 80% de los criaderos utilizan Phaeodactylum, mientras solamente el 60% Chaetoceros. En cuanto a la dificultad de cultivo, la de Chaetoceros es media, mientras que la de Phaeodactylum es baja. En cuanto a la eficiencia energética, alta para Chaetoceros y media-baja para Phaeo. Y nos preguntamos, ¿y en cuanto al coste, qué ocurre? ¿Dónde están las estimaciones de lo que nos cuesta utilizar una dieta combinada con cualquiera de estas otras dos? Hombre, asumimos que esta alta eficiencia energética, a pesar
de que imprime a los cultivos con una mayor crecimiento está compensada con esta baja dificultad de cultivo de Phaeodactylum y por eso es superior su utilización en los criaderos, ¿vale? Más pobre, pero más barato y fácil de cultivar. Para comparar dietas multialgales, entonces, utilizamos la instalación ad hoc para mejillón de la estación marina de Toralla, en la CIMAT. Hicimos cruzamientos inducidos de mejillones, puestas, llevamos los larvarios hasta la fijación, utilizamos cuerdas experimentales, simulando las cuerdas normales, para hacer los lotes experimentales a especie de mini batea, donde efectuamos los tratamientos con las dietas y emplazamos las réplicas para el experimento, ¿de acuerdo? Las cepas que utilizamos fueron Galvana y Gracilis, Phaeo y Tetra. La producción pues es la típica, un escalado de la producción en función del aumento de la concentración y remate del ciclo productivo a los 5 o 7 días en los acuarios. La densidad la estimamos de manera clásica, como ya sabéis todos, con cámara Neubauer, etcétera, etcétera, y obtuvimos unas células por mililitro que nos sirvieron entonces para estimar los pesos que tendríamos que añadir a cada una de las dietas, los pesos celulares de cada una de las cepas, para obtener la misma proporción final de ambas dietas. La dieta experimental se compuso de 50% Galvana, 25% Tetraselmis y 25% Phaeo, mientras que la B tiene como diferencial la presencia de caetoceros y una dieta control sin suplemento. Bueno, la formulita que nos inventamos para calcular automáticamente la ración diaria que hay que administrar a los distintos lotes de mejillón, pues surge de los distintos pesos relativos de caetoceros frente a los de Phaeo, de tal manera que interesaba que ese 25% fuese equivalente entre ambas dietas, ¿de acuerdo? Bueno, ese cálculo que se hace rutinario con esta hoja de Excel nos permite calcular esa dieta, hacer el suministro a través de los dispensadores, de las bombas peristácticas y estimar un poquito el aprovechamiento indirectamente por el grado de depósito de pseudoheces, totalmente ausentes, lo que nos dicen que el aprovechamiento se acerca al óptimo. La toma de datos consiste en muestrear esas cuerdas, tomar muestras seriadas de esas mini cuerdas, medirlas a la lupa o bien con un calibre electrónico cuando ya tienen el tamaño suficiente. Estamos estimando crecimiento y tasa de crecimiento bajo distintas dietas, ¿de acuerdo? La estadística, pues la clásica, longitudes y pesos, con test de ajuste a normalidad, comparación de réplicas, comparación entre dietas y dentro de dietas, ¿de acuerdo? Vamos a los resultados ya, que es un poquito lo que nos interesa. La línea superior, señalada con el cuadrado en blanco, es la evolución del crecimiento de caetoceros, mientras que la inferior es la de Phaeo. La otra con el triángulo es el control sin suplementar. Bueno, la supervivencia, que es el primer parámetro que estimamos, nos indica que no hay diferencias entre las dos dietas experimentales. Por supuesto que sí con el control, pero no entre las dos experimentales. El peso, tampoco hay diferencias significativas en todo el periodo entre dietas. Y la longitud, tampoco en el global, aunque existen puntos de comparación a lo largo del periodo estudiado donde sí hay diferencias significativas. Por ejemplo, el último. En el último hay un 20% mayor longitud de las células alimentadas con ketóceros respecto a Phaeodactylum. Pero es un movimiento puntual que no nos permite predecir que en la siguiente medida pudiera ser mayor o menor. Por tanto, no hay diferencias significativas. Decimos, bueno, si no hay diferencias significativas, ¿qué criterio utilizo para elegir una u otra cepa para alimentar a las progenies? Vamos a hacer unos números muy brevemente. Un minutito, sí, ya termino. Muy brevemente, el número medio de células en fase exponencial de Phaeo es de unos 15 millones, mientras que es de 3 millones para caetóceros. Por tanto, para conseguir el mismo peso de administración a las dietas, necesito litros cultivados del experimento, 101 para Phaeo y 400 para Gracilis. Esto desencadena o influye en el precio final en cuanto a los gastos de Walne, vitaminas, silicatos, etcétera, etcétera, y la proporción es exactamente de 1:4. Es decir, nos cuesta 4 veces más caro producir ketóceros que Phaeo. Bueno, y esto llevado a la batea, y termino, si estimamos que por cada cuerda de batea necesitaríamos unas 11.000
unidades de semilla para llenar una batea completa de 200 cuartas, unos 2 millones de unidades de semilla. Eso nos costaría con FAEO unos 7.500 euros, esa semilla sacada del criadero, y con keto unos 30.000 euros. Es decir, bueno, ¿y por qué producir semilla nosotros con una o con otra cepa si podemos obtenerla de la naturaleza, del rascado natural o de colectores? Bueno, esa ya es otra pregunta que entra dentro del plan de mejora genética de la especie. ¿Podemos tener semilla con alguna característica deseable en cultivo, procedente de un plan de mejora que nos dé un valor añadido en la producción final? Respecto a la posibilidad de FAEO o de keto, si no hay diferencias entre ambas, lógicamente nos decantaríamos por FAEO. Si nosotros estamos manteniendo un plan de selección genética de mejillón durante 2 años, tenemos que reducir los costes, por tanto, preferimos Phaeodactylum, puesto que hemos demostrado que no hay diferencias significativas con ketóceros. Y nada, este es el equipo que ha hecho el trabajo. Muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta? Sí, la dieta. Sí. Vamos a través de la estima de las células por mililitro con la cámara de Neubauer, ¿de acuerdo? Eso lo incorporas a la matriz, a la spreadsheet en Excel, y bueno, pues vas ponderando, vas incluyendo en los parámetros el peso diferencial de cada una de ellas, y al final el cálculo de la dieta es el volumen que tienes que añadir de determinada dieta. Será una composición de ketóceros en función de lo que pesa la otra, en función de su densidad en el cultivo y de su peso molecular, en función de su densidad, puesto que varía de día a día la producción. Simplemente introduces a la fórmula la concentración que has medido en la Neubauer. El resto no es en peso seco, es en peso húmedo. Sí, que dices que la dieta puede estar sobredimensionada, pues superior o inferior a las necesidades nutricionales de ellos. Bueno, eso lo hemos estimado un poco indirectamente a través del depósito de pseudoheces. No se han observado pseudoheces, por lo tanto, asumimos que hay un aprovechamiento prácticamente total de la dieta. No se diferencian en los 4 meses de comparación de ambas dietas multialgales. Claro, son completamente disgregadas. Hay una cosa importante, y es que este experimento duró 4 meses, pero el tiempo de retención de la mejilla en hatchery, en criadero, perdón, suele ser de 4 meses, no necesitas tener las 4 meses. Pero queríamos ver una amplitud larga, un periodo de observación más largo para ver el comportamiento, ¿no? No hay ser que, bueno, pues a determinada edad, pues esta dieta sea superior a la otra, pero efectivamente no hay ninguna diferencia. Muchas gracias. Continuamos con efecto de la sustitución de harina de pescado por harina de macroalgas sobre el crecimiento y parámetros metabólicos en la dorada. De Méndez, Varela, Ruiz Jarabo, Sánchez, Rico, Arijo, Abdalá, Moriñigo, Figueroa, Alarcón y Mancera. Y presenta Ignacio Ruiz. Aquí para empezar.
aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Buenos días a todos. A continuación vengo a presentarles el trabajo titulado Efecto de la sustitución de harina de pescado por harina de macroalgas, Gracilaria y Ulva rígida, sobre el crecimiento y parámetros metabólicos en la dorada, Parus aurata, el cual ha sido llevado a cabo en la Universidad de Cádiz. Este trabajo lo voy a dividir en 4 apartados: introducción, material y método, resultados, para terminar con las conclusiones. El punto 1 es la introducción. Antes, la forma más común de cultivar peces era de manera extensiva, sin necesidad de alimentar a los animales, puesto que la propia productividad natural del medio era suficiente para mantener una baja densidad de individuos. Lógicamente, esto acarreaba una baja eficiencia de producción. Con el tiempo, la acuicultura ha pasado a formas de cultivo intensivas, garantizando la viabilidad económica de esta actividad. Por ello, la alimentación se ha convertido en un factor de máxima importancia en este sector. Las especies seleccionadas en su mayoría son carnívoras, las cuales requieren una alimentación con alto porcentaje de proteínas, como son las harinas de pescado, formuladas a partir de desperdicios de pescado o de peces usados únicamente para su producción. La rápida expansión de este sector puede conducir a dependencias por ese tipo de harinas, las cuales presentan una serie de limitaciones, como son que representan más del 50% de los costos de operación en acuicultura intensiva, son una potencial fuente de residuos químicos y metales pesados y dependen de una reserva finita. Tales hechos llevaron a la realización de diversos estudios para buscar fuentes alternativas de proteínas en la dieta de los peces. Estas fuentes incluyen alimentos fabricados a partir de animales, organismos unicelulares, semillas, legumbres y otros productos de origen vegetal. Gran parte de estas alternativas presenta una serie de inconvenientes, como son la variable calidad y disponibilidad de las proteínas provenientes de organismos unicelulares o las posibles contaminaciones microbianas de los productos derivados de animales terrestres. De este modo, el uso de proteínas provenientes de plantas es considerado una prioridad. Las algas, con un elevado porcentaje de proteínas y una elevada tasa de producción, están empezando a recibir una gran atención como nuevo alimento, con potenciales beneficios nutricionales en la dieta de los peces y como contribuyente importante a ser una fuente de lípidos. Existen problemas de saturación en el mercado debido a competencias comerciales con terceros países, lo que nos empuja a investigar y desarrollar nuevas tecnologías para llevar a cabo una producción sostenible y competitiva. La gran capacidad de adaptación de la dorada junto con su alto valor comercial han servido para que ésta sea una especie objeto de estudio en numerosos trabajos de investigación. Es por esto que decidimos llevar a cabo un estudio de manipulación de la dieta, buscando fuentes alternativas de proteínas más baratas que las actuales, analizando los efectos sobre el crecimiento y el metabolismo de los animales. Para hacernos una idea de lo que pretendemos estudiar, recordar que el metabolismo es el conjunto de transformaciones que sufren las sustancias químicas en el interior de los organismos vivos. Este metabolismo se puede dividir en 3 partes: proteínas, hidrato de carbono y lípidos. Los lípidos son una fuente de energía, se almacenan como triglicéridos y se metabolizan en el hígado, transportándose al músculo o almacenándose en forma de grasa mesentérica o hepática. Las proteínas son el componente principal de la dieta de los peces, constituyendo la principal fuente de energía de los mismos. Los hidratos de carbono son otra fuente de energía disponible en la dieta, pero según las especies existe una limitada capacidad digestiva de los polisacáridos. Así pues, el objetivo general que buscamos es estudiar el efecto de la sustitución de harina de pescado por harina de algas a 3 niveles distintos en la alimentación de dorada, y como objetivo específico resaltar 2: evaluar el impacto de la sustitución sobre el crecimiento y sobre el metabolismo de la dorada. Con esto pasamos al punto 2 de la presentación: material y métodos. Las algas elegidas fueron Gracilaria y Ulva rígida, cuya composición química es la que mostramos en la tabla. Testamos 7 dietas alimentarias, una control y 6 experimentales, con sustitución de harina de macroalgas al 5, 15 y 25%. Los porcentajes de materia seca no variaron mucho en cuanto a proteínas y lípidos entre los diferentes tratamientos. Sin embargo, en cuanto a hidrato de carbono, sí que se vio que disminuyeron estos al aumentar el porcentaje de sustitución de algas en la dieta. El diseño experimental es el siguiente: 220 doradas juveniles fueron pesadas y medidas y fueron alimentadas al 3% de su peso al día, controlándose el pienso sobrante.
A tiempo inicial se muestraron 10 animales y el resto se dividieron en grupos de 15 individuos en tanques de 100 litros, testando cada dieta por duplicado. Cada 2 semanas se pesaban y medían los animales para poder ajustar la cantidad de alimento, y el fin del periodo experimental se determinó cuando los animales duplicaron su peso inicial, lo que ocurrió a los 45 días. Tuvimos muestras al principio y al final del experimento. El cuerpo viscerado se pesó y se realizó un análisis químico corporal. Vísceras e hígado se pesaron para calcular diversos parámetros zootécnicos que nos permitieran estimar el aprovechamiento del alimento, y se analizaron metabolitos en hígado, músculo y plasma. Los parámetros zootécnicos fueron estos que aquí muestro, y para conocer el estado metabólico de los animales en cada tratamiento se analizaron los factores principales en plasma, hígado y músculo. Con esto pasamos al punto 3, que es el de resultados. En cuanto a la composición química corporal, todos los peces, fuera cual fuera su tratamiento recibido, mostraron valores similares en cuanto a cenizas, energía, porcentaje de humedad y proteínas. Sin embargo, en cuanto a lípidos sí que se aprecian diferencias estadísticamente significativas, disminuyendo la grasa corporal en los animales alimentados con ULVA, sobre todo al 25% de sustitución. En general, todos, excepto para el caso de ULVA 15 y ULVA 25, todos los grupos mostraron valores similares. Los peces sí que crecieron más cuando se alimentaron con ULVA al 25%. El porcentaje de peso ganado y la tasa específica de crecimiento no muestran diferencias estadísticas entre grupos, pero son ligeramente superiores en este grupo de ULVA 25. El índice de conversión del alimento es claramente superior en el grupo Gracilaria 25. El índice hepatosomático disminuyó a mayores sustituciones de algas en la dieta, y el viscerosomático no mostró diferencias. ¿Esto qué significa? Que los animales, fuera cual fuera su alimentación, recibieron los nutrientes necesarios, que el grupo Gracilaria 25 tuvo un mejor aprovechamiento del alimento consumido, y que a mayor porcentaje de alga en la dieta disminuye el nivel de grasa corporal y la deposición general de lípidos, disminuyendo por tanto el peso del hígado. A nivel de los parámetros metabólicos, la glucosa en plasma disminuyó en los animales con mayores porcentajes de alga en la dieta. Recordar que estos son los que tuvieron mejor crecimiento y mejor índice de conversión del alimento. El lactato en plasma no tiene una tendencia definida, disminuye en los grupos ULVA 5 y 15, aumenta en Gracilaria 5 y 25, pero sin embargo este metabolito analizado en músculo sí que muestra una clara relación, disminuyendo al aumentar la concentración de alga en la dieta. Esto significa que existe un movimiento de este ácido láctico producido en el músculo dirigido a la sangre. Para el resto de metabolitos no se aprecian diferencias significativas respecto al grupo control, lo que nos quiere decir que el metabolismo general de la dorada con estas algas, a estos porcentajes de sustitución, no se ve afectado. A modo de síntesis, lo único que parece variar es que aumentan los procesos de glucólisis y glucogenólisis para producir lactato, y que a partir de este y mediante la gluconeogénesis se mantengan los niveles de glucosa plasmática en sangre. Las conclusiones, el punto final, y ya termino. La primera es que el crecimiento de los ejemplares de dorada alimentados con las dietas suplementadas con estas macroalgas es similar al de los individuos alimentados con la dieta control. La incorporación de 25% de la alga ULVA rígida en la dieta induce un mejor crecimiento en relación a los individuos alimentados con la dieta control. La tercera es que las algas Gracilaria y ULVA rígida no producen efectos adversos sobre los parámetros metabólicos a nivel plasmático, hepático y muscular. Y cuarta y última es que la sustitución de harina de pescado por harina de algas Gracilaria y ULVA rígida puede conducir a una reducción de los costos de producción de las dietas alimentarias como consecuencia de la disminución del precio del alimento. Para terminar ya proponemos una serie de estudios adicionales para redondear un poco más este trabajo iniciado. Estos son temas de digestibilidad de dietas, actividad enzimática digestiva, inclusión de aminoácidos sintéticos y potenciadores de sabor, tratamientos para eliminar diferentes factores antinutricionales y efectos sobre el sistema inmunológico o sobre la calidad del producto final. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una. Bueno. ¿Qué cantidad de proteínas tienen las macroalgas? Eso viene... A ver, se tira... Importante.
Aquí están los porcentajes de proteínas de las dietas con las diferentes sustituciones. Sí, sí. No, pero yo me refería normalmente cuando analizáis la macroalga para incluirla. Cuando analizáis la macroalga para incluirla en la dieta, supongo que analizaréis. Esta es la composición química de estas macroalgas. Ah, vale. Claro, es que, o sea, el trabajo, o sea, dice mucho, pero claro, el problema que tienen las macroalgas es que tienen muy poca cantidad de proteína. Entonces, los niveles de inclusión en los piensos nunca podrán superar el 25%. No tienen tan poca cantidad de proteína, depende de las algas. Un Es poco, pero claro, no son animales, no tienen músculo. Pero para no ser peces, está bastante bien. Ya, pero que te lo digo porque hay sustancias vegetales que pueden llegar a tener un 75% de proteína. Claro, sí. Entonces, el problema es que nunca conseguiríais poder sustituir un mayor porcentaje que un 25% en claro, por de eso la harina hay de que pescado. optimizar para cada especie una dieta determinada y dedicarle esfuerzo, pues yo creo que a buscar especies que sean omnívoras o vegetarianas para poder mejorar estos piensos, baratar costes y tirar para adelante. Claro, muy bien, gracias. Claro, sí, sí, controlamos el pienso que les dábamos y el pienso que sobraba. No. Entonces, por eso proponemos estudios de palatabilidad, de aceptación, ¿vale? Porque sí que era verdad que muchos grupos dejaban bastante resto, sobre todo a mayores porcentajes de sustitución de alga. Sin embargo, ya hemos visto que crecen igual o más que los grupos con la dieta control. Las conclusiones. ¿El porcentaje de qué, perdón? La fórmula... Ah, la de los piensos. ¿Esta? Yo no he formulado los piensos, lo que aporta son líquidos. A lo mejor es meterme donde no me toca, pero si tú estás sustituyendo la harina de pescado lleva aceite, entonces supongo que igual han equilibrado la cantidad de aceite que lleva la harina con la mayor inclusión de aceites. Ya, que es mucho. Claro, tú quitas harina de pescado y metes más aceite. No lo sé, por eso he dicho que es...
Es interesante, sí, y para futuros estudios, pues sí, analizar el perfil de ácidos grasos que se les está administrando a los peces. Claro que sí. Y las cantidades de cada uno. Vale, seguimos con autoselección de dietas completas encapsuladas con distinta fuente de grasa en el sargo picudo, de Almeida, Hernández, Madrid, de Costa y Mendiola, y presenta Jorge da Costa. Buenas tardes. Casi continuando con la presentación anterior, pues dentro de lo que se podría considerar el reto de sustitución en los piensos que se da a los peces de componentes procedentes de los propios peces, pues además de las proteínas también está la sustitución de aceites de origen piscícola por aceites vegetales. Pero claro, esto, los estudios que están haciendo están mostrando que tienen una serie de consecuencias que se tratan de paliar desde el punto de vista de consecuencias metabólicas, consecuencias también sobre el crecimiento, consecuencias sobre la calidad del producto final, que es lo que se está tratando de paliar. Pero hay otras consecuencias que a lo mejor se han tratado menos, como son las que están relacionadas con la aceptación que tienen las dietas así preparadas por parte de los peces. Esa aceptación depende de la percepción sensorial de las propias dietas por los peces, pero esa percepción sensorial puede ocurrir a dos niveles. Por un lado, el nivel, digamos, rostral, orofaríngeo, que afecta a la percepción de los componentes químicos y físicos de la dieta antes de la ingesta. Pero hay unos efectos posingestivos también, que son más complicados, puesto que pueden implicar pues una serie de factores de quimiorrecepción, respuestas endocrinas, etcétera, etcétera, que pueden jugar también un papel en la aceptación de los piensos por parte de los peces. Existen estudios, por ejemplo, en trucha y en lubina, de Geurden, del grupo de Geurden y de Luz, sobre la selección de dietas preparadas con aceites de distinto origen, aceites vegetales de distinto origen. Y ahí, en efecto, se ha podido confirmar que los peces muestran una preferencia por un tipo de aceite. Pero en estos estudios no queda claro si la percepción que lleva a la discriminación de las dietas pues tiene ese origen preingestivo, por decirlo de una manera, o un origen posingestivo. Hay también algunos estudios que se han realizado encapsulando las dietas como un mecanismo pues para enmascarar el contenido de la dieta, es decir, hurtando al pez pues esa información orosensorial y rostral a la que hacía referencia antes. Hay algunos estudios que han demostrado que los peces, incluido nosotros mismos, tenemos algún trabajo en relación con la discriminación del contenido de proteínas en la dieta por el propio sargo picudo, de manera que apuntan a que hay un componente posingestivo que opera en la selección. En este caso lo que ocurre es que el pez va a ver una cápsula que va a tener la misma forma, va a tener la misma textura, y la única diferencia que puede tener es el color que tenga la cápsula. De manera que para
operar para demostrarse que tiene un mecanismo que le permite seleccionar, pues el pez tiene que asociar alguna característica física previa, como el color de la cápsula, pues con el contenido que tiene la cápsula. La ventaja de utilizar estas dietas encapsuladas pues hace que, en efecto, como he dicho antes, pues se puede meter dentro de la cápsula pues dietas de distinta composición. Incluso se les puede suministrar macronutrientes puros en cápsulas distintas. Con estos antecedentes, el objetivo de este trabajo es el de analizar la capacidad que tiene el sargo picudo para discriminar dietas completas encapsuladas que divergen en la presencia o no de grasa. Por lo tanto, una de ellas no va a ser completa. Y la segunda parte sería, si se comprueba esta primera parte, pues determinar la habilidad que pueda tener el sargo picudo para la discriminación y selección entre dietas completas encapsuladas que difieren únicamente pues en la fuente del lípido que se ha incluido en las dietas. Para ello hemos utilizado en un experimento lineal secuencial 12 sargos picudos que se les mantiene individualmente en tanques en un circuito cerrado, pues que tienen los sistemas de filtración biológica y demás que permiten mantener una calidad de agua y mantener una salinidad estable, una temperatura controlada, sometidos a un fotoperiodo natural en la ubicación de San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, y un experimento que duró un total de 90 días. Las dietas se encapsulan pues en estas cápsulas de gelatina que se utilizan para introducir algunos medicamentos. Son cápsulas que tienen un volumen de 0,2 mililitros. Y se utiliza pues el aparatito que aparece en la pantalla para meter el pienso dentro de las cápsulas. Puesto que estas cápsulas flotan, se les presenta a los animales en la superficie del agua, limitados por un flotador como el que aparece en la imagen. La presentación se le hace durante media hora porque lógicamente el agua va reblandeciendo las cápsulas y pues no dura más tiempo que esa media hora. Se les alimenta 6 días a la semana a saciedad, es decir, siempre hay cápsulas de sobra, siempre los peces tienen que dejarse cápsulas. Por lo tanto, se hace un seguimiento diario de esa ingesta de manera que se va corrigiendo de forma que al día siguiente pues se le da de cada tipo de cápsulas el mismo número de las que más han comido. Al final de la media hora se retiran las cápsulas que no han ingerido y ya se hace el cálculo de qué es lo que realmente han ingerido. Se utilizan 2 tipos de cápsulas, una de color amarillo y otra de color naranja, no lo he dicho, pero es lo que aparece. Las dietas se preparan con una composición básica de macronutrientes básicas como lo que aparece en la pantalla y se utilizan 5 dietas distintas con diferente contenido lipídico. Hay una dieta estándar en la que la grasa está constituida por 3 partes de pescado y una de soja. Una dieta en la que la grasa procede al 100% de aceite de pescado. Otra en la que se ha sustituido el aceite de pescado por celulosa, que sería la dieta sin grasa. Otra que contiene como fuente lipídica el aceite de soja, como es sabido, rico en ácidos grasos de la serie N6 o omega 6, y una quinta que contiene aceite de linaza, que como es sabido pues contiene una alta proporción de ácidos grasos de la serie N3. El diseño experimental pues es el que aparece aquí. Hay un periodo de 29 días de control, de referencia, que es la fase 1, en la que se les ofrece las cápsulas de los 2 colores conteniendo la misma dieta, que es en este caso la dieta estándar. Pasados esos días se pasa a la fase 2, en la que se les hace elegir entre cápsulas que tienen aceite de pescado o cápsulas que tienen dieta sin grasa. Un minuto, oye. Esta fase dura 32 días y finalmente una fase tercera de 28 días en la que se divide a los animales en 2 grupos, uno en el que se les hace elegir entre aceite de pescado y aceite de soja y otro que se les hace elegir entre aceite de pescado y aceite de linaza. En cuanto a los resultados, pues la ingesta total de energía mostrada en esta figura como
energía kilojulios por 100 gramos, ingesta diaria, pues bueno, se va viendo como en la fase 1, en la que los animales se van adaptando a las cápsulas, pues la ingesta energética pues va creciendo. Al final de la fase 2, bueno, ahí hubo un baile de temperatura que se corrigió porque el sistema de termostación no funcionó correctamente, pero finalmente se corrigió y como se ve al final de la fase 2, la ingesta energética pues también se mantuvo dentro de unos niveles estables. Y otro tanto ocurrió pues en las siguientes fases, la fase 3 y tanto en el grupo pescado frente a linaza, pescado frente a soja. Bueno, esta figura representa la selección de cápsulas en la fase 1 y en la fase 2. En la fase 1 las cápsulas contienen la misma dieta, pero no obstante, dependiendo del pez, pues eligen un tipo frente a otro. Al pasar a la fase 2, se les puso la dieta sin grasa en aquellas cápsulas que habían elegido preferentemente en la fase 1. Y lo que podemos ver es que al final de esta fase 2 hay una neta diferenciación, una significativa diferenciación. Los peces pasan a elegir preferentemente aquellas cápsulas que contienen la dieta con grasa, frente a la que carece de grasa. Y luego finalmente, cuando en la fase 3, pues lo que se puede ver, en síntesis, porque ya tengo que ir deprisa, lo que se ve en estas figuras es que no hay una diferencia significativa en la fase 3 en cuanto a la selección de cápsulas con aceite de pescado o cápsulas con aceite de linaza en este caso, o de soja en este otro caso. Esta tabla que se muestra aquí son los mismos datos que en las dos figuras anteriores, pero expresados de otra manera. Y que es la tabla que aparece en el resumen que está en el libro de resúmenes del Congreso. Terminando, las conclusiones de nuestro trabajo pues serían las siguientes. El sargo picudo es capaz de discriminar la ausencia de grasa en una dieta, digamos, completa, cuando ésta está enmascarada por la encapsulación. Los sargos, sin embargo, no son capaces de discriminar las diferencias en la composición de aceites cuando la dieta está enmascarada por la encapsulación. Y decir finalmente que estos resultados pues ponen de manifiesto la importancia de la información quimiosensorial del alimento en los procesos de selección a corto plazo en esta especie y que están un poco en la línea de trabajos anteriores referentes a la buena aceptación de aceites vegetales por parte de los peces. Y nada más, gracias por la atención y gracias a las entidades que aparecen aquí por el apoyo económico en el desarrollo del trabajo. ¿Alguna cuestión? No tenemos referencias. Tú te refieres a, en vez de quitar la grasa, aumentar la proporción de grasa. Si lo discriminarían con respecto a otra con menos grasa. Pues eso es lo que digo. Pues no. Ah, ya. Si hay algún trabajo, recuerdo, pero ahora mismo no te sabría decir ni resultados ni nada, pero sí hay algún trabajo por ahí, pero no son con dietas encapsuladas, desde luego, son siempre con dietas granuladas, ¿no? Hay muy pocos trabajos en selección de aceites que yo recuerde ninguno, ¿eh? Todos los que hay son con dietas granuladas, de manera que el pez huele, por decirlo,
el pienso antes de comerlo. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al... Sí. Gracias, A ver, engorde de besugo en jaulas con diferentes tasas de alimentación. De Olmedo, Linares, Álvarez, Pazos y Peleteiro. Y presenta Blanca Álvarez. Hola, buenos días. Aunque en el programa está que presentaría la presentación Tito Peleteiro, pues soy yo la que voy a hacer, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Me busco aquí? Sí. Vale. ¿Cómo es esto? Abajo a la derecha. Esto no es... Ay, Dios. A ver. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, nuestro trabajo se llama engorde de besugo Pagilus bogarabeo en jaulas con diferentes tasas de alimentación. En este trabajo intervinieron gente del Oceanográfico de Vigo y gente de CIMA de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Es un proyecto coordinado que forma parte de la promoción del cultivo de las nuevas especies de espáridos, ensayos piloto y transferencias tecnológicas del Plan Nacional Jacumar. Para introducir un poco el trabajo, un poco bastante, porque creo que la introducción en este caso es importante, voy a contaros un poco todas nuestras experiencias con el besugo, los inicios en el 94, desde los inicios en donde empezamos con los primeros experimentos de juveniles bajo condiciones experimentales y preengorde de alevines nacidos en bueno, no era entonces nuestra planta de cultivos. Después hicimos las primeras experiencias de engorde en tanques y jaulas, donde se presentaron dos trabajos que se ven ahí abajo, y a partir de ahí elaboramos esta gráfica que fue determinante para seguir investigando con el besugo, en la que podemos ver que el crecimiento de besugo es mucho mejor y significativamente mejor en jaulas, en medio natural, que en tanques en el interior, en planta de cultivos. Entonces, el tercer experimento, la tercera idea, y que surgió de la anterior, fue engordar besugos en jaula comparando piensos comerciales que en aquel momento no existían. Los que existían, los que teníamos a mano, ¿no? Que eran piensos elaborados y formulados para el engorde de rodaballo, peces planos, y para engorde de espáridos, dorada, ¿no? Entonces, por eso elegimos esas fórmulas, ¿no? Pues, efectivamente son fórmulas muy dispares, pero que nos dieron unos resultados muy, muy significativos. Viendo, como podéis ver en la gráfica, que el que mejor resultado dio en cuanto a crecimiento fue el pienso formulado con la proporción 54 proteína, 16 lípidos. Esto nos llevó a concluir que la composición de la dieta tiene gran influencia en el crecimiento, constatando que la mejor dieta que dio resultados en cuanto a crecimiento fue la de 16% de lípidos. En cuanto al hígado, también nos clarificó algunas cosas, que fue que el contenido proteico de los alimentados con la dieta D1, 16%, presenta en general valores más altos que los obtenidos con las otras dietas. Asimismo, el porcentaje de lípidos disminuye en general con el crecimiento en el hígado, estamos hablando del hígado. Y además no existe relación entre el mayor crecimiento obtenido con la dieta D1 y el contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Seguimos investigando, seguimos probando cosas y haciendo inventos y sobre todo apostando por esta especie que creemos que es muy importante por una serie de cosas que después hablaremos.
Entonces, una vez que vimos que realmente el besugo responde bien en crecimiento a un pienso formulado con un porcentaje de lípidos del 16 o menos del 16%, probamos dos piensos comerciales a base de 10 y 16% de grasa. En este experimento no obtuvimos resultados significativos. Bueno, otra cosa que quiero decir es que no me paro ni doy datos ni números, porque son publicaciones que ya están hace mucho tiempo en la calle y cualquiera que las quiera consultar las tiene a mano. Es más que nada es hacer un poco de historia de nuestro trabajo. Por eso, si no me extendería muchísimo, ¿no? Bueno, en este experimento lo que vimos es eso, que no hay diferencias significativas de crecimiento entre un pienso de 16 y 10% de grasa, y concluimos que en la fase de engorde, de los 100 a los 600 gramos de peso, no existen diferencias de crecimiento en los piensos alimentados en los peces alimentados con estos dos tipos de pienso, y 50% de proteína. Los dos piensos tenían este porcentaje. Asimismo, comprobamos que la grasa perivisceral en el besugo ocupa un 7% de las vísceras, ¿vale? O sea, del peso corporal, queremos decir. En el hígado, los triglicéridos y fosfolípidos constituyen entre el 64 y 94% de los lípidos totales, que es una cantidad muy alta. Existe, además, aunque existe una cierta tendencia a acumular más triglicéridos y menos fosfolípidos en los peces alimentados con el pienso de mayor contenido graso. Al final del experimento, de todas maneras, ambos tratamientos dan niveles similares de estas dos clases de lípidos. Bueno, pues para seguir eso, apostando por el besugo, estos experimentos preliminares no fueron grandes en el tiempo, ¿no?, e importantes en esfuerzos, pero nos dieron las bases para seguir, que son pues que la fase de engorde en cautividad no ofrece problemas patológicos ni de adaptación en jaulas en el mar. El besugo es un pez muy resistente y con una supervivencia altísima, con muy pocos problemas de patologías, tanto en el medio natural como en el cultivo intensivo. Sin embargo, tiene el problema de que crece poco. Entonces, bueno, es un crecimiento que no es el adecuado para pensar que ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos, ¿no? Y además engrasa excesivamente. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Los resultados de todos estos experimentos dieron lugar a 15 comunicaciones en su momento y tuvieron 3 premios, que son estos, uno en el ICES, otro en un congreso de acuicultura y un foro de acuicultura. A partir de aquí, entonces, hicimos otro nuevo experimento, que fue sustituir parte de la grasa por carbohidratos. O sea, bajar más todavía la grasa en la formulación de los piensos y sustituirla por carbohidratos. Los resultados que nos dieron estos experimentos es que no se encontraron diferencias significativas en el crecimiento de los lotes alimentados con los 3 tipos de pienso. En el hígado, el porcentaje de grasa parece semejante al de los peces alimentados con otros piensos más ricos en grasas. Este hecho podría indicar que los carbohidratos son transformados en grasa. Así se demuestra al observar que la proporción de proteínas y lípidos no afectó a la deposición de lípidos en el hígado, cuando los niveles de carbohidratos aumentaron en el alimento. Y además, en el músculo, los porcentajes de lípidos son inferiores a los verificados con dietas con niveles superiores de grasa y similares a los valores encontrados en otras especies de acuicultura. Bueno, pues una vez contados estos antecedentes, el nuevo experimento que abordamos fue el engorde de besugo en jaulas con diferentes tasas de alimentación. Este nuevo ensayo se realizó sobre todo pensando en que la cantidad de pienso ingerida puede tener influencia en el crecimiento y en la composición bioquímica del músculo y del hígado, ya que hasta ahora no encontramos diferencias significativas entre tantos piensos y distintos que probamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con un pienso 50-10 y ver distintas tasas de alimentación, a ver si esto tiene algo que ver en el crecimiento. Para lo cual,
Trabajamos con besugos, con nuestras instalaciones, que son de la Consellería do Mar y de una asociación de acuicultores de la zona de Bueu. Trabajamos en las Rías Bajas, en la zona de la Ría de Pontevedra, en concreto en Bueu, y en estas dos jaulas, que son jaulas, realmente son bateas de desguace modificadas en jaulas, ¿no? Este experimento lo hicimos en la jaula que es propiedad de la Consellería do Mar, y esta jaula contiene 8 huecos, de los cuales utilizamos 6 para esta experiencia, y son jaulas de 4x4 metros de lado por 8 de largo, en las cuales introdujimos lotes de 1.300 peces en cada una, con un peso inicial de peces de 110 gramos, con una densidad de 1,2 kilos por metro cúbico, y utilizamos un pienso comercial de Skretting, de composición 50-10, y con 3 tasas de alimentación, 1, 2 y 2,5. Hicimos muestreos mensuales de tallo y peso y analítica al principio, al final, y al medio del experimento y al final, en las cuales analizamos proteínas, lípidos totales, clases de lípidos, ácidos grasos, del hígado y músculo, y por triplicado, al principio y al final. La instalación, un poco para que veáis cómo es rápidamente, ya me voy, pues eso, pues son este tipo de huecos en las bateas. Y bueno, me gustaría solo un momentito, ya que está, ¿no? Que veáis, bueno, pues que no se ve, pues nada. Se oye, pero no se ve. Bueno, no sé por qué, porque está adjuntado el fichero, no, me lo temía. Simplemente es para que utilizamos estos cestos, que son cestos de los bateeiros, para subir el pescado y coger una muestra representativa de cada una de las jaulas. Daros cuenta que estamos trabajando con 1.300 peces por cada lote, o sea que es una cantidad muy grande. Resultados, pues en crecimiento no encontramos resultados significativos, en los lotes. Sí encontramos resultados en la analítica. En el músculo hay un significativo incremento del contenido de proteína en la tasa de 2,5%. No existen diferencias en los lípidos totales. Los ácidos grasos poliinsaturados y los omega 3 son más altos al final del experimento, con las tasas del 2,5%. En el hígado, el porcentaje de los triglicéridos disminuye de manera acusada a lo largo de la experiencia y con las distintas tasas de alimentación. Los fosfolípidos se incrementan con las 3 tasas y no existen diferencias en la composición de los ácidos grasos. Perdón, porque ya, como voy tan rápido, ya es que no me... La calidad final de la carne del pescado es óptima en los peces alimentados con un 2,5% de pienso. Esa es como conclusión más importante. La tasa de alimentación. Estas son conclusiones que nosotros pensamos. Sí es óptima la calidad de la carne con el 2,5%. Ahora, la tasa de alimentación del 1,5%, que es muy diferente en cuanto a todo, en cuanto a cantidad más que nada, es mucho más rentable si se compara la calidad final del producto con el coste económico que supone el crecimiento de hasta tamaño comercial. Se constata la viabilidad del engorde de besugo en jaulas, y los futuros trabajos de engorde a diferentes densidades de carga son lo que ahora abordaremos. E insistimos en la necesidad de acortar, y me voy a pasar esta ya que no me dejas, el tiempo de engorde. Nuestros objetivos, entonces, para terminar, es seguir trabajando con el besugo y pensar en el productor, en el distribuidor y en el consumidor. Aumentar la producción, acelerar el crecimiento, mejorar la presentación y conservación del pescado y optimizar la calidad del producto final. Agradezco a toda esta gente que me acompaña y que nos llevamos mucho tiempo juntos haciendo muchos trabajos de campo y difíciles y duros, y gracias. Hay tiempo para una pregunta muy corta nada más. No, pues no hay preguntas. Bueno, sí, yo la hago yo. Yo es que no acabo de entender cómo pueden crecer lo mismo un pez comiendo una tasa de 1 y una tasa de 2,5. De alguna manera se estaba perdiendo pienso.
creo Pues, yo. claro, efectivamente. Bueno, realmente no es un tema complicado este. Sí, o Difícil, quizá lo hablamos pero bueno. luego. Sí, porque sí que es lo... Vale, lo siento, perdón. Bien, sustitución parcial de la harina de pescado en dietas con distintos niveles de proteína y lípidos. Efectos sobre la actividad proteolítica y la capacidad de absorción intestinal en dorada. García, Valentín, Fontanillas y Gallardo. Y presenta Sergio García. Ay, no, perdón, Irene García. Irene. Buenos días, mi nombre es Irene García Meilán y voy a presentar el trabajo titulado Sustitución parcial de la harina de pescado en dietas con distintos niveles de proteína y lípido y sus efectos sobre la actividad proteolítica y la capacidad de absorción intestinal en dorada. Este experimento ha sido llevado a cabo por el Grupo de Regulación y Optimización del Crecimiento en Peces para la Acuicultura de la Universidad de Barcelona en colaboración con la empresa Skretting Noruega. El crecimiento del sector acuícola y el limitado suministro de la harina de pescado nos llevan a plantearnos el uso de dietas de sustitución con mezclas de proteínas vegetales que nos permitan cubrir los requerimientos aminoácidicos de las especies cultivadas y obtener unos buenos crecimientos. En dorada, la especie objeto del estudio, se han conseguido crecimientos aceptables hasta con un 75% de sustitución de la harina de pescado. Nuestro objetivo es estudiar el efecto sobre la capacidad digestiva y absortiva de dietas de sustitución, que siendo isoenergéticas difieren en el contenido de proteína y lípido en dorada. Para ello se formularon 7 dietas isoenergéticas de unos 23 megajulios por kilo, en las que el 50% de la proteína de la dieta se sustituyó por una mezcla de trigo, gluten de trigo y concentrado de soja en proporciones variables. Y junto al aporte de la harina de pescado nos permitió obtener dietas con porcentaje creciente de la proteína, que iba desde el 35 hasta el 53%. El aporte lipídico provenía del aceite de pescado y la harina de pescado, y en este caso lo que nos permitió es obtener una gradación, en el caso de las dietas de menor contenido proteico, un mayor contenido lipídico, y en las que tenían un mayor aporte proteico, evidentemente un menor aporte lipídico. Las dietas se nominaron según sus contenidos de proteína y lípido, de manera que teníamos unas dietas de bajo contenido de proteína, un 35% de proteína y un 27% de lípidos, y la más proteica, que contenía un 53% de proteína y un 19% de lípidos. El experimento se llevó a cabo en las instalaciones de San Carles de la Rápita, donde juveniles de dorada de unos 60 gramos se cultivaron durante 12 semanas y se alimentaron en condiciones de temperatura y fotoperiodo naturales, y se alimentaron 2 veces al día a saciedad con cada una de las dietas experimentales. El experimento se realizó por triplicado. Al final del periodo de crecimiento se realizó un muestreo a 5 horas post-ingesta, en el cual se pesaron los animales y se extrajo el aparato digestivo, se midió y se pesó. Se obtuvieron muestras de ciegos pilóricos e intestino proximal, de las cuales se realizaron homogenados para determinar la actividad de las enzimas digestivas. Se midió la actividad proteolítica total y la alfa-amilasa mediante espectrofotometría, y también se caracterizó la actividad proteasa alcalina individual mediante la cimografía, que consiste en la realización de una electroforesis que posteriormente se incuba con una solución de proteína, de manera que mediante los procesos de tinción y de extinción, la proteína queda teñida de color azul y cubriendo todo el gel, excepto aquellas zonas que presentan actividad proteasa. También se tomaron muestras de intestino íntegro para determinar la capacidad de absorción mediante la técnica de vesículas de membrana apical de 3 aminoácidos esenciales, 3 no esenciales y de glucosa. Todos los resultados se expresan como la media más menos del error estándar.
Ahora pasaré a explicar los resultados. Aquí presento la actividad proteolítica determinada en ciegos pilóricos, que vemos que tiende a ser superior en los animales alimentados con dietas de menor contenido proteico, y si comparamos esta actividad representada en las barras naranjas con la de intestino proximal representada en color verde a las 5 horas post-ingesta, podemos ver que en la región de intestino proximal la actividad proteolítica es muy superior, aproximadamente 30 unidades de tripsina frente a las 10 que detectamos en ciegos pilóricos. El caso para las dietas de menor contenido proteico, esta diferencia entre las dos regiones no es tan importante, lo que parece indicar un enlentecimiento del proceso digestivo. Teniendo en cuenta el perfil general, las dietas alimentadas los animales alimentados, con las dietas menos proteicas presentan una menor actividad proteolítica, ya que ingieren menos proteína y por lo tanto hay una menor secreción de enzimas proteolíticos de origen pancreático. En el caso de los animales alimentados con las dietas 41-23, 44-22 y 47-21, estas actividades fueron más elevadas y similares. Y sin embargo, los animales alimentados con las dietas de mayor contenido proteico presentaron una menor actividad proteolítica, que podría relacionarse con la presencia de factores antinutricionales en los ingredientes vegetales presentes de la dieta. Si nos fijamos, estas dos dietas presentan aproximadamente un 15% de inclusión de soja. Mediante la utilización de un marcador de peso molecular se determinaron los pesos de las 6 proteasas detectadas en nuestros homogenados, que oscilan entre los 90 y los 25 kilodaltons, y su caracterización se consiguió mediante la incubación de estas muestras con inhibidores aquí muestro un ejemplo del inhibidor de la actividad quimotripsina, que como es la ZPCK, de manera que vimos que las bandas que presentan menor peso molecular tienen actividad quimotripsina, y un inhibidor de la actividad tripsina, como es la TLCK, y en la que nos permitió ver que nuestras bandas de mayor peso molecular eran las que presentaban esta actividad. Realizamos cimografías a partir de los homogenados decimos pilóricos y no se detectaron cambios en el patrón de bandas. Aquí únicamente muestro el ejemplo de la cimografía para la dieta 41-23, puesto que no detectamos cambios, como he indicado. Sin embargo, en el caso de intestino proximal, la cimografía, que muestra también las 6 bandas que habíamos descrito, corrobora el estudio de actividad proteolítica, en el que los animales 35-27 presentan una inhibición tanto de la actividad tripsina como la quimotripsina, y en el caso de los animales alimentados con las dietas de mayor contenido proteico, lo que vemos es una inhibición de la actividad quimotripsina. En lo que se refiere a la capacidad de absorción de aminoácidos, las muestras de intestino íntegro se pesaron y se midieron y no se encontraron cambios significativos en estos parámetros entre los grupos experimentales. Y en el caso de la capacidad de captación de la L-lisina, muestra una tendencia a aumentar en los animales alimentados con las dietas de menor contenido proteico. Algo que no se observó para los otros 2 aminoácidos esenciales estudiados. Únicamente muestro el valor medio para todas las condiciones experimentales. Y como podemos ver, la capacidad de captación de estos aminoácidos es inferior a la de L-lisina. En el caso de la capacidad de captación de la L-alanina, lo que observamos es una regulación al alza de esta capacidad de captación en las dietas de mayor contenido proteico. Este perfil también se observó para el glutámico, y en el caso de la L-prolina no se observaron diferencias significativas. Se determinó la actividad de alfa-amilasa, que como podemos ver
su actividad es unas 1000 veces inferior a la actividad proteolítica, y vimos que hay un incremento de esta actividad en ciegos pilóricos para las dietas de mayor contenido proteico. Algo que también ocurre para la capacidad de captación de D-glucosa. También observamos un incremento en estos grupos experimentales. Finalmente, muestro los resultados de crecimiento, donde el SGR se vio afectado negativamente para los animales 35-27, 38-24 y 41-23. Esto puede ser consecuencia de la menor actividad proteolítica que habíamos observado para estas dietas y, por lo tanto, la menor digestión de proteína, que nos puede estar causando un déficit de aminoácidos que los animales intentan compensar mediante un aumento de la capacidad de absorción de la L-lisina. Por lo tanto, tras la alimentación de dorada con dietas isoenergéticas que difieren en los contenidos de proteína y lípido y en las que el 50% de la proteína proviene de ingredientes vegetales, se observó a las 5 horas post-ingesta, independientemente de la dieta administrada, que la actividad proteolítica total fue superior en intestino proximal que en ciegos pilóricos y que la actividad alfa-amilasa fue unas 1000 veces inferior a la actividad proteolítica total. Se observaron también los siguientes efectos dietarios. La actividad proteolítica fue inferior en los animales alimentados con las dietas extremas, por una disminución de la actividad tripsina y quimotripsina en las doradas 35-27 y por una inhibición de la actividad quimotripsina en los animales 50-20 y 53-19. La capacidad de absorción de L-lisina presentó una tendencia al incremento en los animales alimentados con las dietas de menor contenido proteico. Los animales alimentados con las dietas 50-20 y 53-19 presentaron una regulación al alza de la capacidad de captación de D-glucosa y de la actividad alfa-amilasa. Y los crecimientos se vieron afectados negativamente en los grupos 35-27, 38-24 y 41-23. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Es complicado, son muchos factores a tener en cuenta. He mostrado un gráfico del SGR. ¿Pregunta más? Seguimos. Efectos de ayuno, realimentación y tamaño de la ración en Corvina. Rodríguez Rúa, García Mesa, García Gallego, Suárez y Cárdenas. Y ahora sí, Sergio García.
Buenas tardes. En esta exposición se presentan algunos resultados de un experimento de alimentación con diversos tamaños de ración, incluida la ración 0, seguida de un periodo de realimentación sobre algunos aspectos de la biometría y composición corporal de la corvina. Y para comenzar voy a justificar el interés de su cultivo. Realizar estudios en corvina, Argyrosomus regius, puede ser muy interesante, pues se trata de una especie muy apreciada, organoléptica y nutricionalmente, y prometedora en cuanto a rendimiento, pues presenta buenos índices de crecimiento y conversión. Debido a la sobreexplotación y a la alteración de sus zonas de cría, esta especie ha sufrido un considerable retroceso. Con el objetivo de repoblar los caladeros naturales e introducirla en el mercado, esta especie está cobrando más importancia en el mundo de la acuicultura. De hecho, ya hay algunos proyectos en nuestro país con resultados muy prometedores, incluso consiguiendo la reproducción en cautividad, objetivos que forman parte del Plan Nacional de Cría de Corvina. También esta especie resulta muy interesante por la necesidad de diversificar la oferta de la acuicultura marina, ya que el mercado nacional se encuentra saturado por las dos principales especies marinas cultivadas. Según datos de la FAO, la producción mundial de esta especie ha aumentado exponencialmente en la última década, situándose la producción actual en 1000 toneladas. El experimento se ha llevado a cabo en las instalaciones del IFAPA El Toruño, en el puerto de Santa María, a partir de corvinas que contaban con un peso en torno a 78 gramos al inicio del experimento. Los animales objeto de estudio se dispusieron en 4 lotes duplicados. En un primer periodo de 60 días, los animales fueron sometidos a raciones diarias de 0, 0,6, 1,2 y 1,8 tanto por ciento del peso corporal de un peso comercial. En un segundo periodo, también de 60 días, los animales que recibieron la ración 0 pasaron a consumir una ración del 1,2% M, mientras que el resto de tratamientos mantuvieron las mismas condiciones. A intervalos predeterminados se hizo un seguimiento en los días 0, 14, 24, 48, 58, 78, 99 y 120. A partir del final del primer periodo se realizó, en muestras extraídas de los diferentes cubas, una biometría más exhaustiva que incluía pesado de las fracciones hepáticas y digestivas. También se hizo el seguimiento en los cambios de la composición de la principal fracción comestible. A partir de las medidas directas, peso, longitud total y estándar, altura máxima, junto con el pesado de las fracciones hepáticas y digestivas, se obtuvieron estos índices. Pero vamos solo a prestar atención a la tasa de crecimiento diaria, la eficiencia alimentaria, el índice hepatosomático, índice digestosomático y rendimiento del filete. Según se observa en la gráfica, se puede apreciar que durante el periodo de ayuno el peso de los animales del lote correspondiente decae desde 78 gramos hasta valor en torno a 67. Esta pérdida apenas supone un 15% del peso, lo cual puede ser reflejo de una depresión de la actividad metabólica causada por el ayuno. En el segundo periodo, el aumento de peso del lote 0/M tras el inicio de la realimentación se produce de manera desproporcional con respecto a los otros tratamientos, pues presenta inicialmente una pendiente mucho más pronunciada que el resto, por lo que podemos hablar de crecimiento compensatorio. La evolución del peso del grupo B se mantiene a lo largo de todo el experimento por debajo de los otros dos grupos, de acuerdo a la condición de alimentación que mantiene. En cambio, tanto el grupo M como A mantienen un crecimiento muy similar. Por lo tanto, la tasa de crecimiento diario presenta valores negativos para el lote 0/M en el primer periodo y tras el inicio de la realimentación presenta los máximos para cada periodo intermuestreal, llegando en uno de estos periodos a presentar un crecimiento próximo a 1 gramo día. Globalmente, también se ve que la tasa de crecimiento diaria para M es similar a A. En la siguiente gráfica se exponen los valores del índice de eficiencia alimentaria. Se aprecia que a lo largo de todo el experimento, el grupo que recibió la ración baja presenta los máximos porcentajes para cada periodo, indicando un máximo aprovechamiento del alimento para incorporarlo a peso corporal. El grupo M presenta unos índices de aprovechamiento mejores que los del grupo A, resultando en ambos grupos un crecimiento muy similar, ya que la reducción de la ración diaria se ve compensada con una eficiencia alimentaria mayor. En el segundo periodo, el grupo 0/M, que está consumiendo la misma ración que M, presenta una eficiencia 3 veces superior, pudiéndose hablar de nuevo de crecimiento compensatorio, pues la disposición fisiológica de los animales tras el ayuno
es aumentar su crecimiento optimizando la eficiencia. Sin embargo, esta tendencia no se mantiene constante, sino que para periodos finales se aproxima al grupo que ha presentado la máxima eficiencia, B. El hígado es el principal órgano regulador y su tamaño puede ser indicativo del estado nutricional de los animales. Por eso, al representar el índice hepatosomático, se observa que es más bajo en el grupo 0/M al final del periodo de ayuno, debido al consumo de la reserva. Y este índice se recupera rápidamente tras el inicio de la realimentación. Y en los muestreos finales se encuentra ligeramente por encima de los otros grupos. Esto es debido a un engrasamiento y, como veremos después, a un aumento del contenido de glucógeno hepático. En el grupo B, ración baja, recordemos, el índice hepatosomático es menor que en el resto del grupo, a lo largo de todo el experimento. Y proporcionalmente este índice adquiere más importancia con respecto al tamaño de ración. En esta nueva diapositiva encontramos mucha similitud a la anterior, donde ahora vamos a ver la evolución del contenido de glucógeno hepático en el segundo periodo experimental. Los niveles de glucógeno más bajos se encuentran al final del primer periodo, puesto que los animales tras un periodo de ayuno tan prolongado, de 60 días, deben haber acabado con sus reservas de glucógeno. Este valor se triplica tras la realimentación y alcanza un máximo de 11 gramos de glucógeno por 100 gramos de hígado hacia el día 99, y a partir del cual la tendencia del contenido de glucógeno parece igualarse al resto de tratamientos. Con respecto a los otros lotes, no se observan grandes diferencias, puesto que el glucógeno no deja de ser un sustrato poco utilizado por los peces. El índice digestesomático, al inicio del segundo periodo, presenta valores muy similares en todos los tratamientos, puesto que tanto peces alimentados como en ayuno presentan la misma relación peso digestivo-peso corporal. Pero el grupo 0/M, al iniciar su realimentación, sufre un aumento, a causa de que este órgano adquiere más importancia en relación a su cuerpo, debiéndose este aumento a una copia de reserva lipídica. Al cabo de 50 días, este aumento se invierte, pues se produce un acompañamiento del aumento del peso corporal, adoptando este lote realimentado índices similares a los del resto del grupo. El rendimiento del filete, como era de esperar, presenta los valores más bajos para el lote 0/M, pues al verse mermado su crecimiento, la evolución del filete también. Al contrario que sucede con el índice hepatosomático y digestosomático, el rendimiento del filete se mantiene constante 20 días después de la realimentación. El rendimiento del filete se mantiene constante 20 días tras la realimentación, debido a un mayor crecimiento relativo de los dos órganos estudiados, hígado y digestivo. Al final del periodo de realimentación, las diferencias del lote 0/M realimentado con respecto a los otros grupos no son grandes, distando apenas un punto. Con respecto a los otros lotes, se observa que sigue la misma tendencia. No obstante, el valor del rendimiento del filete es algo menor para el grupo B. En esta diapositiva se exponen los datos referentes al contenido lipídico en músculo, expresado en tanto por ciento de grasa en sustancia fresca. Como se observa, es innegable un descenso del contenido lipídico tras el ayuno, pero estas diferencias deberían ser mucho más importantes tras un periodo de ayuno tan prolongado, lo cual pone de manifiesto una de las características de esta especie, que la fracción lipídica a nivel muscular no adquiere mucho protagonismo, por lo que se puede seguir considerando la corvina como una especie magra. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, es relativamente baja, pero observamos muchas diferencias cuando el lote en ayuno se realimenta.
Según los datos expuestos, sí, quizá habría que mejorar. Con el pienso que se le ha suministrado presenta esos índices. Sí, aunque se procuró mantener inicialmente unos individuos bastante homogéneos, siempre se producen problemas de jerarquía. Algunos crecen más y otros menos. ¿Alguna pregunta más? No. Un gran consumo de carbohidratos en actividad sostenida conlleva un ahorro de la proteína de la dieta en doradas. Por Martín Pérez, Felipe, Fernández Borrás, Ibarz y Blasco. Y presenta Miguel Martín. Buenos días, mi nombre es Miguel Martín y voy a presentarles el trabajo titulado Un gran consumo de carbohidratos en actividad sostenida conlleva un ahorro de la proteína de la dieta en doradas. Este trabajo ha sido desarrollado dentro del grupo de investigación energética y metabolismo intermediario en peces de la Universidad de Barcelona, dirigido por la doctora Blasco y el doctor Fernández Borrás. En nuestro grupo de trabajo se lleva tiempo trabajando en el papel que juegan los carbohidratos como fuente energética en peces, anteriormente en trucha y ahora principalmente en dorada. Pues bien, actualmente nos encontramos con un marco de trabajo idóneo para desarrollar este tipo de estudios, ya que por un lado se están desarrollando piensos con un elevado contenido energético para favorecer el crecimiento, pero se han centrado principalmente en lípidos, con lo que se produce un engrasamiento no deseado que puede perjudicar la calidad del producto. Por otro lado, la búsqueda de materias primas para sustituir las harinas de aceite de pescado y los nuevos sistemas como extrusionado y expansionado de piensos producen un aumento de la proporción de carbohidratos digeribles en las dietas. En salmónidos, según estudios previos, la fuente de carbohidratos de la dieta condiciona marcadamente la digestibilidad de esta y la capacidad de uso de este ingrediente. El aumento de azúcares digeribles en dieta favorece la acumulación de lípidos en tejidos debido al poco uso energético de estos azúcares. A diferencia de salmónidos, en la dorada se sabe muy poco acerca del uso de los carbohidratos de la dieta. Las fórmulas dietarias con las que se trabaja en dorada se han inspirado como punto de partida en salmónidos, a pesar de que las digestibilidades de fuentes carbohidratadas como el trigo se sabe que en dorada son muy superiores a las de trucha. También la dorada, en su dieta natural, incorpora gran cantidad de azúcares, como es el glucógeno de los moluscos. Y esta especie también presenta una reserva carbohidratada muy importante, hepática, que parece que está bien regulada frente a cambios de alimentación. Por otro lado, se sabe que el ejercicio moderado incrementa la capacidad aeróbica en músculo rojo y músculo blanco y mejora la conversión del alimento y el crecimiento en diversas especies. Pues juntando esos dos aspectos, definimos el objetivo de nuestro trabajo, el cual consistía en establecer los cambios fisiológicos que se producen en el músculo de doradas, alimentadas con una dieta rica en carbohidratos y sometidas a ejercicio sostenido, para el cual se analizaron diversos marcadores como indicadores marcadores de metabolismo proteico, marcadores de metabolismo energético y marcadores del crecimiento. Para alcanzar dicho objetivo se diseñó un experimento en el que doradas de unos 90 gramos de peso se distribuyeron en 6 tanques de manera que la densidad en todos ellos era similar. 3 tanques fueron mantenidos en las condiciones de flujo del estabulario donde los peces realizaban una natación voluntaria, que sería el grupo control. Los otros 3 tanques fueron sometidos a una actividad moderada de 1,5 longitudes corporales por segundo, incrementando la columna de agua tanto en superficie como en profundidad con ayuda de una bomba, que sería el grupo de ejercicio. Según los estudios previos en los que se veía que la dorada presenta una gran capacidad de uso de los carbohidratos de la dieta, se diseñó una dieta en colaboración con el Dr. Jover con el objetivo de maximizar la entrada de carbohidratos y disminuir en la medida de lo posible la entrada de proteína.
También se disminuyó la entrada de lípidos. Como fuente carbohidratada se empleó el trigo, la harina de trigo, que se sabe que presenta digestibilidades en doradas superiores al 90%. La alimentación se realizó a saciedad aparente, con 2 tomas diarias, y previamente los peces fueron adaptados durante 15 días a la dieta. Se realizó un seguimiento de la ingesta y el crecimiento durante un mes, y tras el cual se sacrificaron 12 doradas por grupo a 24 horas por su ingesta y se obtuvieron muestras de músculo rojo y músculo blanco. Se analizaron diversos marcadores, como indicadores de metabolismo energético, se midió la actividad enzimática citrato sintasa, indicadora de metabolismo aeróbico, y citocromo C oxidasa, indicadora de producción de energía. Como indicadores de crecimiento y de la capacidad de síntesis proteica, se midió la ratio RNA-DNA, y como indicadores de turnover de reservas, se midió la abundancia natural de isótopos estables de nitrógeno 15 y carbono 13 en tejidos y en sus reservas. Estos últimos, los isótopos estables, para su medición se emplea la notación delta, que expresa la relación del isótopo pesado respecto del ligero. Los isótopos se encuentran en la naturaleza en distintas proporciones y se han venido empleando para establecer y trazar redes tróficas, debido a los procesos de fraccionamiento que sufren durante procesos físico-químicos como la descarboxilación y la desaminación, que producen un enriquecimiento del isótopo pesado en los tejidos, mientras que la lipogénesis produce un empobrecimiento de carbono 13 en los tejidos. Todo esto hace que los isótopos estables sean buenos indicadores de turnover de reservas. Especialmente el nitrógeno 15 y su fraccionamiento se han venido empleando como marcadores de reciclaje proteico. Esto es interesante, ya que no existen métodos directos para estimar la degradación proteica. Pues viendo los resultados de la evolución del peso y de la ingesta, observamos que en el grupo de ejercicio los peces crecieron más sin observarse cambios en la ingesta. Observando la composición proximal de las reservas en ambos músculos, pudimos ver que el glucógeno en músculo rojo descendió con el ejercicio, y en músculo blanco se observó también un descenso de la reserva lipídica con el ejercicio. Atendiendo a la composición isotópica de nitrógeno 15 y carbono 13 en los tejidos en sus reservas, se observó que en músculo rojo no se producían cambios. En músculo blanco tampoco se producían cambios en el delta de nitrógeno y el delta de carbono de la proteína, ni por tanto en el delta de nitrógeno del tejido y en su fraccionamiento. Al no existir cambios de turnover proteico, podemos deducir que no existían cambios en la tasa de degradación proteica. El hecho de que los peces fueran alimentados con la misma dieta y los niveles de ingesta fueran similares, el mayor crecimiento de los peces ejercitados determinaría una mayor retención de la proteína. Por otro lado, el incremento del delta de carbono 13 tanto en lípido como en glucógeno indicaría un mayor uso de estas reservas, corroborado en el caso del lípido por el descenso de esta reserva en el músculo blanco. En cuanto a indicadores metabólicos, se midió la concentración de RNA, la ratio RNA-DNA y las actividades enzimáticas citocromo C oxidasa y citrato sintasa, tanto en músculo blanco como en músculo rojo. En músculo rojo volvemos a ver que no existen diferencias debido a que el ejercicio al que producimos no fue suficiente para alterar su fisiología. En músculo blanco, por contra, observamos un incremento de la concentración de RNA por proteína indicativo de un incremento de la capacidad de síntesis proteica. Dado que los peces presentaban una ingesta similar y la tasa de degradación proteica no variaba, la mayor capacidad sintética de los peces ejercitados determinaría también una mayor retención de proteína, como se indica también en la ratio RNA-DNA, que incrementa para el grupo de ejercicio, indicando una mayor hipertrofia en las fibras de músculo blanco para este grupo. El incremento de la ratio COX-CS en músculo blanco indicaría un incremento de la capacidad aeróbica y producción de energía de este músculo, de estos peces. Por tanto, todos estos datos apuntan a que el ejercicio sostenido junto con un gran consumo de carbohidratos provocan un incremento del uso de los carbohidratos de la dieta, lo cual produce un incremento del suministro energético. Este incremento del suministro energético reduciría el aporte energético a partir de aminoácidos del ciclo de Krebs, con lo que esta reducción de
la oxidación de la proteína con finalidad energética, se produce un ahorro de la proteína de la dieta, la cual se destina a síntesis de proteína y a crecimiento. Es el llamado efecto Sparring. Pues así podemos concluir que la actividad moderada y sostenida en doradas, alimentadas con una dieta rica en carbohidratos, favorece el crecimiento, reduce la deposición de lípidos en músculo blanco, incrementa la capacidad sintética y de producción de energía en músculo blanco con un mayor uso de las reservas de lípido y glucógeno sin afectar el turnover proteico. Induce hipertrofia del músculo blanco epaxial y no afecta al músculo rojo. Resumiendo, la dorada muestra una gran capacidad de utilización de los hidratos de carbono con finalidad energética. Fomentar esta capacidad con un ejercicio moderado repercute en un mayor ahorro proteico y en un mejor crecimiento. Estos resultados se complementan con las comunicaciones 315, donde el ejercicio produjo un incremento de las fibras en el músculo blanco, y con la comunicación 315, en la que usando dietas marcadas con isótopos estables, se observó una mayor deposición de la proteína de la dieta en músculo blanco en condiciones de ejercicio. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, te quería preguntar, ¿habéis pensado, dijéramos, se observa un efecto beneficioso del ejercicio con las dietas con mayor porcentaje de carbohidratos? ¿Esto llevado a la práctica en una jaula realmente, ¿habéis pensado cómo podrían aprovecharse los resultados de vuestros estudios? Sí, hombre, esto tendría que llevarse a cabo dentro de unas instalaciones ya, eso está hecho en instalaciones de nuestro estabulario, y habría que intentar trasladarlo a instalaciones ya de cultivo en mar. Lo que pasa es que se necesita colaboraciones de alguna empresa. Bueno, a mí se me ocurre que quizá esto favorecería la implantación de estructuras en mar abierto, que es la tendencia actual de la acuicultura, en zonas en donde probablemente hubiera un nivel de corrientes mucho mayor. En ese caso es donde quizá estaría recomendado el uso de un pienso a lo mejor más rico en hidratos de carbono, ¿no? También se sabe que el ejercicio reduce el estrés en los peces, con lo que la eficiencia los peces se comen mejor casi todo el pienso, y son grupos más homogéneos, o sea, no hay tanta dispersión entre cabezas y colas. Sí, lo hemos explicado en el último gráfico, o sea, es una menor actividad citrato sintasa con el ejercicio, pero es debido a que no están entrando los aminoácidos de la dieta, no están entrando para producir energía al ciclo de Krebs, sino que se están destinando a síntesis de proteína. Entonces, está entrando menos cantidad de aminoácidos al ciclo de Krebs, entonces la actividad citrato sintasa se disminuye. También puede ser explicado por el hecho de que en control los peces están comiendo gran cantidad de carbohidratos, y entonces estos carbohidratos se destinan a síntesis de lípidos. Como se ha visto que también que en control la reserva de lípidos es más elevada. Entonces esta actividad anabólica, en este caso de la citrato sintasa de carbohidratos para producir citrato, y de citrato producir ácidos grasos, explicaría este mayor citrato sintasa en control a diferencia del ejercicio. No, si quieres luego lo hablamos. ¿Alguna pregunta más? No, pues. Vale. Bien, finalizamos con efecto de la relación proteína-lípido en el pienso sobre el crecimiento y parámetros metabólicos de juveniles de lenguado senegalés. Y lo presenta Ana Rodiles.
Hola, buenas tardes. Voy a presentar un trabajo realizado en el IFAPA Guadalpino en colaboración con la Universidad de Cádiz y la Universidad de Almería, y el trabajo se titula Efectos de la relación proteína-lípido en el pienso sobre el crecimiento y parámetros metabólicos de juveniles del lenguado senegalés. Como todos saben, en la actualidad la relevancia del lenguado en el mercado sigue siendo muy importante, aunque la mayoría de las capturas proceden de la pesca, porque a nivel de cultivo sigue generando muchos problemas. Una formulación específica para una especie sigue siendo fundamental para el adecuado crecimiento de una especie y en este caso en el lenguado nosotros acotamos de 45 a 55% el porcentaje de proteína necesario. Así que, debido a la escasa disponibilidad que hay en la actualidad y el precio de la harina de pescado, es necesario la optimización de un nivel de lípidos óptimo para reducir costes y practicar una acuicultura más limpia. Con lo cual, el objetivo de este trabajo se basa en comprobar el ahorro de la proteína dietaria obtenido a través del aumento del nivel de lípidos en el pienso, ver si esto afecta al crecimiento de los metabolitos plasmáticos y tisulares del lenguado senegalés. El diseño experimental lo tenéis ahí. Podéis ver que los peces tenían aproximadamente unos 25 gramos, se dispusieron 20 peces por tanque y los peces, como podéis ver, fueron marcados individualmente, con lo cual eran datos todos individuales. Se marcaron con tinta, la densidad de cultivo fue 1,2 y la duración de unos 65 días fue hasta que duplicaron el peso todos los tratamientos. Los piensos básicamente estaban hechos con harina de pescado y aceite de pescado, aunque tenían otro tipo de aditivos, pero en similares proporciones, excepto la dextrina, que la dextrina sí se utilizaba para intentar, pues para que todas las dietas fueran con el nivel que necesitábamos, ¿no? Utilizamos tres tipos de porcentaje de proteína, 45, 50 y 55, y 3 de lípido, 12, 17 y 22. No en todos los casos hicimos la repetición, puesto que nos parecía bastante elevado para esta especie utilizar los porcentajes 50, 22 y como el 55-12 se utilizó de control, pues tampoco hicimos porque también nos parecía demasiado elevado tanto nivel de lípido. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar en el resto del trabajo para que sea más fácil verlo. 45-12, 17, 22, 50-12, 50-17 y 55-12, que es el control. Esta fue la elaboración de cómo se elaboraron los piensos y el ensayo de nutrición. Está ahí representado. Veis que se mezcló y se amasó. Después se picó con una picadora de carne. Bueno, se picó no, se peletizó con una picadora de carne y el corte se hace a mano. Los piensos secos veis en la siguiente foto que están ahí, y ya el cultivo de los peces con el pienso en el fondo. Y además los peces hay que decir que fueron alimentados al 3% en dos momentos del día. Esos son los tanques experimentales de 80 litros. Los métodos analíticos fueron la extracción de sangre desde la vena caudal y los metabolitos tisulares, se extrajo el hígado y el músculo, el material biológico utilizado, pues en el primer caso se centrifugó, se obtuvo el plasma, en el segundo un homogeneizado, digerido y centrifugado para obtener los sobrenadantes. Y ya a partir de ahí, pues analizamos la glucosa, el lactato, los triglicéridos, la proteína y el glucógeno solo en los tejidos, a partir de utilizando unos kits comerciales adaptados a microplacas por espectrofotometría. Los resultados, podéis ver, hemos representado, bueno, para empezar, los piensos fueron muy bien aceptados en principio, aunque los de 45, 22, regular, porque bajo mi punto de vista tenían demasiado lípido, pero bueno, fueron bien aceptados y duplicaron el peso en solo 65 días y no se registró mortalidad. Vemos en las tablas la tasa de crecimiento específica y el peso ganado. Vemos que los mayores y los menores crecimientos se dieron con el pienso 50-17, que fue el mayor, y el menor con 45-22. Entre los otros tratamientos no se obtuvieron diferencias significativas. Es igual para el caso del peso ganado. En esta tabla hay que decir que el pienso control incluso fue menor, el peso ganado, incluso el SGR, que el 50-17, y que además también hay que destacar el pienso 45-12,
que como veis se obtuvieron muy buenos resultados con él. No en cambio para el 50-12, pero bueno. Haciendo la estadística, el efecto del pienso es en los dos casos, por eso están las dietas marcadas con las letras, hay diferencias significativas, no se ve una influencia del nivel de proteína en estos resultados, pero sí que se ve una clara influencia del lípido. Y además también la única diferencia que se encontraron en el crecimiento, que es la gráfica que tenéis al lado, esa estrella verde, significa que hay diferencias significativas entre 50-17 y 45-22, pero sobre todo cuando miramos el nivel de lípido, aunque básicamente fueron por esas dietas las que se dieron las diferencias. También 45-17 tuvo una buena aceptación. Los metabolitos plasmáticos, como podéis ver, representados, la glucosa se vio más afectada o tuvieron un nivel más alto los grupos 45-17 y 45-22 y los más bajos 50-12 y 55-12. Vemos también las tendencias al aumento del lípido y al aumento de la proteína. Por ejemplo, un déficit en proteína y la inclusión de lípido parece influir positivamente en los niveles de concentración de glucosa plasmática, lo que podría estar relacionado con una mayor gluconeogénesis o una menor de las vías glucolíticas. Y además de esto, estos niveles de glucosa, sabemos por otros trabajos que la glucosa o el estrés, en trabajos de estrés no suele comprometer el crecimiento de esta especie ni en términos de supervivencia ni de crecimiento. Después, los triglicéridos también mostraron diferencias significativas, tanto por dieta como por lípido, como por proteína, por todo. Y además, en el mismo caso que la glucosa, las tendencias son prácticamente iguales, aunque incluso se ve mucho mejor que la tendencia probablemente sea por la composición del pienso más que por la lipogénesis posterior. Debemos decir que estos resultados hacen pensar que la mayor eficiencia alimentaria, como hemos visto en otros casos, se obtiene en alimentación restringida, porque como veis se obtuvieron muy buenos resultados con 45-12 y fueron prácticamente iguales a los otros piensos con 12%. Y además hay que decir también que el lactato y la proteína, el lactato, lo único que hubo diferencias significativas es con respecto al 55-12 con el resto de los tratamientos, que fue menor, y la proteína plasmática no mostró diferencias. Los metabolitos tisulares no se encontraron diferencias significativas ni en el glucógeno, ni en la glucosa, ni en el lactato, pero sí en los triglicéridos. Y como podemos ver aquí, el nivel de triglicéridos muestra una tendencia inversa con respecto a la encontrada en el plasma, observando menor contenido de triglicéridos a mayor inclusión de los lípidos en el pienso. Y en cambio en el músculo las diferencias son menores y se observa menor contenido de triglicéridos a mayor nivel de proteína dietaria. En general podemos ver, ya con la gráfica de los aminoácidos, sobre todo hay que destacar la dieta 50-17, que la cantidad de aminoácidos del músculo fue mucho más elevado al resto y la menor en 45-22. Hay que destacar que tuvo más aminoácidos, el contenido de aminoácidos fue mayor en el músculo que en el hígado y que además la mayor deposición a nivel estadísticamente significativa fue con 17% de lípidos, que es con la que se obtuvo mayor deposición de aminoácidos en el músculo. Con lo cual podemos concluir que los resultados de crecimiento indican que es posible realizar una reducción de la proteína dietaria cuando se incrementa el nivel de lípidos hasta un 17%. Las mejores tasas de crecimiento se obtienen con un 50% de proteína, aunque no se encuentra una diferencia significativa con 45% de proteína. Un aumento de lípido o una disminución de la proteína dietaria tienden a incrementar los niveles de glucosa y triglicéridos plasmáticos, y a nivel tisular se ha comprobado que los lípidos dietarios influyen en la concentración de triglicéridos hepáticos, mientras que la proteína lo hace en los triglicéridos musculares. El contenido en aminoácidos del músculo se maximiza con piensos que incluyen un 17% de lípidos, con lo cual, según los resultados obtenidos, el pienso más recomendable para esta fase de cultivo debería formularse con un 50% de proteína y un 17% de proteína para el lenguado senegalés. Y ya para finalizar, las investigaciones futuras deben de estar centradas a entender de forma más completa el metabolismo energético de esta especie a través del análisis enzimático, histológico y de perfiles de ácido graso, de manera que permitan optimizar la fórmula más adecuada para los piensos de esta especie. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
pero bueno. Yo he conseguido, a mí me parece que, porque además estas son cosas preliminares, que después en otros resultados siempre se dice que hay que intentar hacer un protein sparing effect con menores porcentajes de proteína, pero yo creo que habría que seguir haciendo experimentos y asegurarse de todas formas, por si acaso. Pero aún así me parece muy interesante porque con menos proteína y menos lípidos crecen estupendamente. Y además a nivel de glucosa, de estrés y de todo, parece que no le influye que los toqueteen, que estén ahí, ¿sabes? Se acostumbran a la presencia humana. Y hay un póster que dice que los nitritos tampoco les afecta. Los nitritos. Y el póster que hemos presentado en nuestro grupo también es muy interesante. Bueno, no se sabe. A mí me parece interesante porque los resultados con la soja han dado muy buenos resultados, mucho mejor incluso que con la dieta control. Y no hay niveles, a nivel histológico ni nada, no hay problemas ninguno. Gracias. Tenemos un poco de tiempo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Miguel, ¿quieres...? Sí. Venga, pues muchas gracias. Agradecer a todos los participantes en esta sesión y nada, nos vamos a comer. Gracias a todos.